La junta está sometida al sistema de fuerzas mostrado. Determine el estado de esfuerzos en los puntos A y B y bosqueje los resultados sobre elementos diferenciales ubicados en los puntos. El elemento tiene un área de sección transversal rectangular con un ancho de 0.5 pulgadas y un espesor de 1 pulgada. Para dar inicio con la solución de este problema, primero tenemos que estar muy atentos a en dónde es la localidad donde nos están solicitando el esfuerzo. Como ustedes pueden apreciar, a nosotros nos están solicitando un estado de esfuerzos que se ubica justamente aquí en el corte AA. Aquí ustedes lo pueden apreciar. Entonces nosotros vamos a determinar el estado de esfuerzos que está actuando en este corte que está en color rojo, y en específico vamos a comenzar con el punto A y después con el punto B. Observen cómo el punto A se encuentra en el centro, justamente sobre el eje neutro de esta sección, y el punto B se encuentra en la superficie. Como pueden apreciar, nos están solicitando el estado de esfuerzos. ¿Qué es este? Cuando hablamos de un estado de esfuerzos, estamos hablando de la sumatoria de los esfuerzos normales y los esfuerzos cortantes que existen en ese corte. Así que va a ser necesario determinar cada uno de estos para poder determinar dicho estado de esfuerzos. Como podemos nosotros apreciar aquí en la figura, originalmente tenemos dos cargas. Tenemos una carga de 250 libras que se encuentra de manera horizontal, pero también por otro lado tenemos una carga en diagonal que es de 500 libras. Hay que prestar mucha atención a los métodos que vamos a utilizar para resolver este problema, y uno de las cosas que vamos a hacer para hacerlo más simple es descomponer esta fuerza que nosotros tenemos en diagonal. La vamos a descomponer, ingenieros, con el objetivo de tener una fuerza vertical y una fuerza horizontal. ¿Y por qué nos conviene tener una fuerza horizontal y una vertical en lugar de tener esta diagonal? Pues es muy simple. Como nuestro corte es horizontal, vean cómo está pasando por los puntos que nos están indicando, a nosotros nos conviene que todas las fuerzas que existan en la figura sean horizontales o verticales. De esta manera, vamos a poder obtener las cargas de manera más simple y los momentos también van a salir más simple, porque si ustedes observan, las dimensiones también son verticales u horizontales. Con estas dimensiones y con las cargas verticales u horizontales, no vamos a tener problemas para sacar los momentos. Entonces, esta carga que nosotros tenemos aquí, la vamos nosotros a convertir primero, o vamos a encontrar, mejor dicho, la proyección, y le vamos a llamar a esta carga, pues, ¿qué les parece si ponemos como nombre, le vamos a poner F, simplemente le vamos a poner F, y le voy a poner el subíndice Y. Por otro lado, pues también va a tener una proyección que se encuentra en el eje horizontal. En esta ocasión, pues yo le voy a poner F y le vamos a poner como subíndice el subíndice X, indicando que es la fuerza en X. Ahí está. Vamos a determinar ahorita el valor de estas variables. Sin embargo, presten mucha atención porque ahora sí tenemos las fuerzas perpendiculares y paralelas a nuestro corte, que eso al final es un aspecto muy importante que nos va a facilitar resolver este tipo de problemas. Para nosotros determinar estas fuerzas, pues vamos a encontrar de una vez sus proyecciones. Sabemos que para la fuerza en X, ¿qué es lo que vamos a tener como resultado? La resultante sabemos que es de 500 libras y la vamos a multiplicar por el factor que nos va a dar la proyección en X. ¿Y cómo calculábamos nosotros ese factor? Pues muy simple. Aquí nosotros tenemos un triangulito que indica los lados o los catetos que involucra esta fuerza. Como nosotros queremos la fuerza en X o la proyección en X, necesitamos obtener primero el cateto que vaya en esa dirección, que como pueden apreciar, el cateto es el 3. Este 3 es horizontal y decimos que va en X, porque por cierto, vamos a definir nuestro origen, vamos a decir que nuestra X va hacia la derecha, positiva, y nuestra Y va hacia arriba. Algo así es como quedaría más o menos
nuestros ejes coordenados. Entonces, como queremos la proyección en X, ya vimos que el cateto que va en X es el 3 y lo vamos a dividir entre la hipotenusa, que es de 5. Y ahora sí, ingenieros, con este factor nosotros vamos a poder determinar la proyección que se encuentra sobre el eje X. En esta ocasión va a ser de 300 libras. Vamos a hacer lo propio para Y. Vamos a tener que la proyección de esa fuerza en el eje Y, ¿cómo quedaría? Pues quedaría más o menos como 500 libras, que es la resultante, y lo vamos a multiplicar por el factor para poder determinar la proyección en Y. En esta ocasión, como nos interesa la proyección en Y, vamos a considerar en el numerador de ese factor el cateto que va en la dirección Y, que podemos apreciar que es de 4. Entonces vamos a poner que es 4 nuevamente entre la hipotenusa. Con esto, ingenieros, nosotros vamos a tener una proyección de esa carga en el eje Y de 400 libras. Y listo. Como pueden ver, hasta aquí nosotros ya contamos con la fuerza X, la fuerza y nos vamos a olvidar unos momentos de esta fuerza de 500 libras que se encuentra en diagonal. Lo que vamos a hacer a continuación, ya que tenemos todas las cargas, es poner las reacciones al otro lado de nuestro corte. ¿Qué reacciones vamos a tener? Pues vamos a ver de cuáles estamos hablando. Primero, podemos apreciar que esta fuerza Fy va hacia abajo, por lo tanto, nosotros la vamos a considerar hacia arriba. Vamos a poner una fuerza Fy que venga más o menos en esta dirección. Otra cosa muy importante, nosotros podemos apreciar cómo el eje neutro viene justo aquí en el centro de la sección y esta fuerza Fy no es colineal con el eje neutro. Como no viene en la misma línea de acción del eje neutro, esto nos va a generar un momento de flexión. Así es, por tener una fuerza excéntrica, pues claro que nos va a generar una flexión esta Fy. ¿Y cómo sería la flexión? Pues si ustedes se imaginaran físicamente una deformación exagerada de este elemento, nos daríamos cuenta que el elemento, en lugar de mantenerse solamente aplicando la fuerza en Y, en lugar de mantenerse vertical, seguramente ya se estaría más o menos teniendo una inclinación hacia la derecha. Y eso se debe al momento que está generando esta fuerza excéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Que observen, esta fuerza me va a generar un momento alrededor de mi plano que va a venir en esta dirección. Por lo tanto, como nosotros estamos poniendo las reacciones y este momento originalmente viene en un sentido antihorario, es necesario que nosotros pongamos la reacción de esa fuerza, pero la vamos a poner en sentido antihorario y le vamos a poner m con subíndice y. Y le voy a poner m con subíndice y no porque el momento vaya en la dirección y, sino porque me lo está produciendo esta fuerza en y. De hecho, vamos a quitarle ese subíndice y mejor vamos a ponerle 1, porque más adelante sí vamos a ponerle subíndices a las fuerzas y a los momentos. Ahora, por otro lado, podemos apreciar que esta fuerza son las únicas dos reacciones que me va a generar. Nos pasamos ahora a la fuerza en X. La fuerza en X, como podemos apreciar, pues podemos ver que va hacia la izquierda. Eso quiere decir que vamos a tener una reacción de esa fuerza en X que va a estar actuando a la derecha. Claro, pues le vamos a poner que efectivamente esto es la fuerza en X. Ahora, ¿qué otra cosa vamos a tener nosotros, ingenieros? Esta fuerza, nuevamente, no está actuando en la dirección del eje neutro, entonces nos va a generar también una flexión. Esta fuerza, al aplicarla, si exageramos la deformación, nos daríamos cuenta que este elemento, en lugar de ser vertical, se vería más o menos así. Se vería inclinado hacia la izquierda, producto del momento de flexión que estaría generando esta fuerza en X. Como ya podemos ver, la flexión ¿en qué dirección va? Pues va a venir en esta dirección, que es un sentido horario, pues eso quiere decir que nosotros vamos a sacar ese momento en un sentido
antihorario. Recuerden que estamos hablando de las reacciones del elemento. Ahora, me hace falta una carga más. ¿Y cuál es esta? Pues podemos apreciar que esta carga de 250 libras también va en la misma dirección que Fx. Entonces, vamos a poner la reacción que venga hacia la derecha, porque vean cómo la fuerza va a la izquierda y como nosotros estamos hablando de prácticamente una reacción, pues la tenemos que poner a la derecha. Y de manera similar, pues esta carga de 250 me va a generar un momento en la misma dirección que veíamos con el momento anterior. Entonces vamos a poner una reacción de momento que le vamos a llamar M3. Una vez que nosotros ya conocemos las reacciones, hay que recordar que cada una de estas reacciones nos va a generar un esfuerzo. Entonces, vamos a comenzar a obtener los esfuerzos que me generan las reacciones. Por ejemplo, vamos a comenzar con el esfuerzo que genera la reacción que nosotros llamamos Fy, que era de las primeras que teníamos. Podemos apreciar que esta carga es perpendicular al plano. Entonces, lo que vamos a tener es que sigma y, no vamos a ponerle sigma 1, porque al tener una carga perpendicular al plano, ingenieros, pues estamos hablando nosotros de un esfuerzo normal. Vean, plano y la carga. Entonces vamos a ponerle sigma 1 y aquí vamos a poner que un esfuerzo normal se compone de la fuerza, en este caso la fuerza es Fy, y lo vamos a dividir entre el área. Y listo, ya tenemos nuestro primer esfuerzo. Ahora nos vamos de abajo hacia arriba en el orden de aparición que los fuimos poniendo. Después tenemos esta reacción de momento. Pues claro, como es un momento flexionante, sabemos que un momento flexionante nos va a generar un esfuerzo de flexión. Entonces, vamos a decir que sigma 2 a qué es igual. Una disculpa por la sensibilidad aquí de la tableta, no sé en qué se desconfiguró, pero un esfuerzo de flexión va a ser igual a m con subíndice 1, haciendo referencia de que, claro, este M1, recuerdan que sale este momento de flexión producto de esta fuerza en Y, que es una fuerza excéntrica. Entonces tenemos el momento por C, que es la distancia del eje neutro al punto de análisis entre el momento de inercia. Nos vamos con la siguiente carga. ¿Y qué podemos apreciar de esta carga Fx? Vean cómo esta carga es paralela al plano. ¿Qué quiere decir? Pues que me va a generar un esfuerzo cortante. Y es un esfuerzo cortante transversal, desde luego. El esfuerzo cortante transversal, recuerden que nosotros lo íbamos a identificar como la carga cortante, que en este caso es Fx, por el primer momento de área, y esto nosotros lo íbamos a dividir entre el momento de inercia y el espesor. Nos pasamos a la carga de arriba y podemos ver que es un momento flexionante nuevamente. Entonces vamos a poner otro esfuerzo normal, ya que recuerden que el esfuerzo de flexión corresponde a los esfuerzos normales, y vamos a tener que es el momento, en esta ocasión es el momento M2, por la distancia del eje neutro al punto de análisis entre el momento de inercia. Nos vamos a la tercera carga, es Fx, y este Fx que va a pasar, que vemos que es paralela a nuestro plano, pues nuevamente nos va a generar, como pueden apreciar, un esfuerzo cortante. Y este esfuerzo cortante es la carga cortante, que en esta ocasión nosotros le pusimos Fx, pero no es Fx, es F250, porque nos lo está generando la carga de 250. Si yo le dejo Fx, estoy diciendo que esta carga y esta son lo mismo, y no lo es. Entonces ya le pusimos F. Vamos a ponerle 250. Lo vamos a multiplicar por la Q, que es el primer momento de área, entre el momento de inercia y el espesor. Y para terminar, vámonos a la última reacción, ingenieros. Podemos apreciar que la reacción es un momento de flexión, entonces, ¿qué tendríamos? Pues vamos a tener que es sigma igual a 4, y vamos a tener primero el momento de flexión, que nosotros le llamamos M3 por C, y esto nosotros lo vamos a dividir entre el momento de inercia.
Y listo. Hasta aquí nosotros ya tenemos todos los esfuerzos que están actuando en este plano. Solamente en el plano, ingenieros. Ahorita que decidamos si vamos a analizar A o B primero, se van a dar cuenta que algunos de los esfuerzos se van a hacer cero, otros van a ser máximos, porque recuerden que hay esfuerzos que dependen del punto de análisis. Como ya tenemos todos los esfuerzos, ahora vamos a encontrar las fuerzas, momentos y de una vez las propiedades geométricas de la sección. Y para ello, pues nos vamos a recorrer un poco en esta hoja y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el área. ¿Cómo quedaría el área, ingenieros? Bueno, pues el área quedaría más o menos de la siguiente manera. Vamos a tener una sección rectangular, como se puede apreciar, y en esa sección rectangular nos están diciendo que tenemos un espesor, más bien un ancho de 1 pulgada y un espesor de 0.5 pulgadas. Entonces, si sacamos esa área, vamos a tener que es 1 pulgada de ancho por 0.5 pulgadas y esto nos queda de espesor. Al final, pues vamos a tener 0.5 pulgadas al cuadrado. Ahora, ya tenemos el área. La fuerza en Y también ya la conocemos. Vamos a conocer este momento 1. Para conocer ese momento 1, primero hay que recordar qué carga es la que me lo está generando. Recuerden que ese momento 1 es generado por esta carga que nosotros llamamos Fy. Podemos apreciar que la carga es vertical y observen lo siguiente. Tenemos una distancia horizontal. Entonces, eso quiere decir que ese momento M1 pues lo vamos a obtener de la siguiente forma. Tenemos que un momento es fuerza por distancia. En esta ocasión la fuerza es Fy, que tiene un valor de 400 libras y lo vamos a multiplicar por la distancia de 1.5 pulgadas. Vamos a tener un resultado de momento de 600 libras por pulgada. Es muy importante mencionar lo siguiente, ingenieros. Lo que estamos haciendo es todas estas cargas que aparecen en el elemento las estamos trasladando a nuestro eje neutro. Por eso se van a dar cuenta que muchas de las ocasiones, o mejor dicho siempre, las dimensiones que a nosotros nos dan van desde la carga hasta los ejes neutros, porque estamos trasladando cargas, momentos al eje neutro. Por eso no les sorprenda que todas las dimensiones que nos dan sean ya sea al corte o ya sea al eje neutro. Continuando, ya tenemos M1. La C todavía no la podemos determinar hasta el final, pero el momento de inercia ya lo podemos determinar y el momento de inercia de esa figura es como 1/12, pero mucha atención, porque aquí va a depender de hacia dónde va el momento de inercia para saber cuál va a ser la base y cuál va a ser la altura de esta sección. Y vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer nosotros, ingenieros, es dibujar nuevamente nuestra sección, algo más o menos así, y vamos a ponerle dimensiones. Sabemos que el ancho es de 1 pulgada y que el espesor es de 0.5 pulgadas, algo más o menos así, inges. Entonces, vamos a ver. Recuerden que la X es la horizontal y la Y es la vertical. Que si nos vamos a lo estricto, ingenieros, observen, vámonos a lo estricto. Esta distancia o esta dirección que nosotros tenemos aquí es la dirección X. Desde el dibujo, ustedes observen cómo la pulgada de ancho viene en la dirección X. Sin embargo, el espesor, ¿en qué dirección va? Pues la realidad de las cosas es que el espesor de esta figura va en la dirección Z. Así es. El espesor, ingenieros, está entrando o saliendo de nuestras pantallas. Entonces, no hay de otra. Ahorita vamos a requerir obtener el momento de inercia, ya sea con respecto de X o ya sea con respecto de Z. Y vamos a ver qué es lo que nos va a marcar la pauta para saber con respecto a qué va a ser. Vamos a comenzar con el momento de inercia de este sigma 2. ¿Y qué podemos apreciar de este sigma 2? Lo que nos va a decir o nos va a marcar la pauta de con respecto a X o con respecto a Z, vamos a obtener el momento,
o el momento de inercia es este momento que nosotros tenemos. Por ejemplo, para obtener el momento 1, nosotros requerimos de una fuerza por una distancia. En esta ocasión la fuerza viene en la dirección Y y la distancia viene en la dirección X. Eso quiere decir, ingenieros, que nuestro momento, ¿en qué dirección va a venir? Pues si sabemos que el momento es un producto cruz y que como resultado tenemos un vector perpendicular al plano, eso quiere decir que el momento 1 va a venir en la dirección Z. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros a la hora de obtener el momento de inercia lo vamos a obtener con respecto a la dirección del momento. Como nuestro momento 1, de hecho todos los momentos van a venir en la misma dirección, como nuestro momento 1 viene en la dirección Z, pues entonces va a ser necesario obtener el momento de inercia con respecto al eje Z. ¿Y qué implica esto? Como ustedes recordarán, el momento de inercia de una sección rectangular es 1/12 de la base por la altura. Esto implica que el eje con respecto al cual nosotros estamos tomando el momento de inercia va a ser el eje en la dirección del momento, es decir, la base. Es decir, si mi momento va en la dirección Z, el momento, eso quiere decir que a la hora de yo sustituir en el momento de inercia, la base va a ser la arista que va en la dirección Z. En este caso, podemos apreciar que es 0.5 pulgadas, y esto lo vamos a multiplicar por la base, que es de 1 pulgada, y lo vamos a elevar al cubo. Observen, ingenieros, cómo podríamos ponerle un subíndice de Z sin ningún problema. Ahí está. Entonces, de aquí en adelante es muy importante, ingenieros, que ustedes aprendan a identificar cuál va a ser la base y cuál va a ser la altura en un momento de inercia, y esto va a depender de la dirección del momento. Y el valor de este momento de inercia es de 0.0416,6. Esto nos va a quedar como pulgadas a la cuarta. Ahora, ya tenemos la I correspondiente, aquí le vamos a poner un subíndice Z. Después nos pasamos al siguiente esfuerzo. La fuerza en X ya la conocemos, ahorita vamos a conocer el momento de inercia y también ahorita vamos a conocer el primer momento de área. Para poder conocer estos puntos, primero necesitamos ubicarlos en nuestra sección. ¿Y en dónde quedan? Pues vamos a dibujar esta sección en un plano nuevo para poder obtener estas propiedades geométricas. Para crear la sección rectangular, lo que vamos a hacer a continuación es pasar a una hoja nueva. De aquí, ahora sí nosotros vamos a crear nuestra sección rectangular, la cual quedaría más o menos de la siguiente forma. Listo. Algo más o menos así quedaría nuestra sección. Ahora, hay que recordar las dimensiones y las coordenadas que nosotros vamos a tener. ¿Qué dimensiones y coordenadas tenemos? Pues bien, si regresamos, vamos a apreciar que tenemos 1 pulgada y 0.5 de altura. Entonces, vamos a tener que esta parte de aquí es de 1 pulgada y esta parte es de 0.5 pulgadas de altura. También es muy importante verificar el eje local de coordenadas, que podemos apreciar que es X, y aquí en esta ecuación podemos ver que es Z. Bueno, no es una ecuación, en realidad es un eje cartesiano local. Entonces, saquemos nosotros las propiedades geométricas. Hasta ahorita nos hace falta el primer momento de área. Por lo tanto, nos vamos a venir a esta sección y ahora sí vamos a obtener el primer momento de área. No sin antes recordar que vamos a tener nosotros en esta dirección, vamos a tener al eje X, y en esta dirección nosotros vamos a tener al eje Z. Y listo. Ahora sí, nosotros vamos a sacar este primer momento de área, pero antes de eso, primero necesitamos identificar en dónde se encuentran los puntos que estamos analizando. En este caso, nosotros vamos a colocar el punto A y después vamos a colocar el punto B. Es muy importante que ustedes aprecien cómo estos puntos se encuentran ubicados en la longitud de 1 pulgada.
El punto B se encuentra en la superficie, mientras que el punto A se encuentra en el centro. Entonces, vamos a tener algo más o menos así. El punto A, nosotros veíamos que se encontraba más o menos en el centro. Entonces, aquí vamos a expresar nosotros el punto A. Mientras que el punto B, pues prácticamente se encontraba en la superficie y lo vamos a representar de este modo. La pregunta aquí es, ¿cómo sacamos el primer momento de área? Pues bien, hay que recordar que el primer momento de área nosotros lo podemos representar con una letra Q y vamos a decir que es igual a A testada, siendo el área sombreada hacia arriba o hacia abajo de mi corte, por Y testada. Sin embargo, hay que prestar mucha atención para ver cómo va a ser el corte en donde nosotros vamos a estar trabajando. ¿Y cómo sabemos si el corte es horizontal o vertical? Pues vamos a ver. Como ustedes saben, si se supone que nosotros estamos trabajando en X y Y, pues sabemos que las cargas van a quedar en la dirección X y las distancias en la dirección Y, o viceversa. Las cargas quedan en la dirección Y y las distancias van a quedar en la dirección X. De cualquier modo, como ya lo hemos mencionado anteriormente, nuestros momentos van a ir en la dirección Z, y es por eso que nosotros sacamos un momento de inercia con respecto de Z. Como el eje de interés en este caso es Z para el momento de inercia, para el primer momento de área no va a ser la excepción. Eso quiere decir, ingenieros, que nosotros debemos de hacer un corte que atraviese nuestra sección y que pase por el eje Z. Es muy importante. Bueno, no necesariamente tiene que pasar por el eje Z, pero sí debe de ir en esa dirección. Entonces, si ustedes observan, nosotros vamos a tener un corte en B y debe de venir vertical porque vean cómo, pues prácticamente nuestro eje Z viene de forma vertical. De aquí nosotros podríamos apreciar que el primer momento de área va a ser de 0. Si ustedes no comprenden todavía por qué este primer momento de área se hace 0, los invito a que revisen el video de cómo obtener un primer momento de área que dejo en la parte superior de la descripción, justamente aquí, en la parte superior de tu pantalla. En este video ustedes van a notar cómo ahora el corte lo hicimos de manera vertical. Generalmente en el video que les acabo de presentar en la tarjeta, si ya lo vieron y están regresando de nuevo a este video, se dan cuenta que los cortes son horizontales. En esta ocasión, nuestros cortes, ingenieros, van a ser verticales. ¿Qué quiere decir esto? Que esta ecuación para el primer momento de área no nos va a servir. La ecuación que nosotros vamos a necesitar es Q igual a A testada por X testada. Y listo. Esta ecuación va a ser la que nosotros vamos a requerir. ¿Y qué sabemos? Que para el punto B, nosotros no vamos a tener área hacia la izquierda porque el punto B se encuentra ya en la superficie. Y sí vamos a tener área hacia la derecha. Sin embargo, ingenieros, ¿qué pasa? Que la X testada va a coincidir con el área y por lo tanto, el primer momento de área para el punto B, ingenieros, es igual a 0. Les repito, hay que ver el video que les acabo de mencionar para poder saber por qué estamos haciendo 0 este primer momento de área para el punto B. Ahora, vamos a analizar el primer momento de área para el punto A, y esto quedaría más o menos de la siguiente forma. Vamos a hacer un corte que pase por A, y listo. Si nosotros vamos a nuestra ecuación de primer momento, nos vamos a dar cuenta nuevamente que el primer momento de área para el punto A va a ser igual a A testada por X testada. A testada es el área sombreada que existe ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha de mi corte. En esta ocasión, yo voy a considerar el área sombreada que queda hacia la derecha de mi corte. La X testada es la distancia que existe del centroide de toda la sección, que podemos apreciar que se encuentra justamente aquí en el centro, al centroide del área sombreada. Resulta que este cuadrado o este rectángulo que se está formando con el área sombreada, pues claro, también tiene un centroide. Y ese centroide se va a encontrar más o menos aquí. Eso quiere decir que la distancia que yo tengo del centroide general de toda la figura al centroide que se me está formando con la figura geométrica del área sombreada, como se puede apreciar aquí, es lo que nosotros le vamos a llamar X testada. Veamos.
Atestada, ¿cómo nos quedaría? Pues si es el área hacia la derecha de nuestro corte, podemos apreciar que vamos a tener 0.5 pulgadas por 0.5 pulgadas, ya que al estar nuestro punto de análisis justamente a la mitad, la base sería de 0.5 y la altura sería de 0.5 también. Esto nos va a dar como resultado un valor de 0.25 pulgadas al cuadrado. Ahora bien, la X testada. Esa X testada, ¿cómo nos quedaría? Que por cierto, esta ecuación está mal escrita, no debería de ser así. Aquí simplemente vamos a poner que este producto es atestada y es de 0.25 pulgadas al cuadrado. Y eso nosotros lo vamos a multiplicar por la distancia entre centroides que ya mencionamos. ¿Y qué pasa? Que si la base que tenemos aquí es de 0.5, sabemos que el centroide se encuentra a la mitad. De la mitad hacia el centroide de toda la figura, vamos a tener una distancia de 0.25 pulgadas. Y recuerden, ingenieros, esto que nosotros tenemos aquí es prácticamente atestada y esto que nosotros tenemos de este lado es lo que llamamos X testada. Entonces, esto nos va a dar como resultado un primer momento de área de 0.0625 y esto nos va a quedar como pulgadas al cubo. Y listo. Ahora sí, nosotros podemos continuar con nuestro problema. Vamos a regresar y vamos a tener que el primer momento de área es igual a 0.0625 y esto nos va a quedar como pulgadas al cubo. Ahora, ¿qué otra cosa nos hace falta? Tenemos el área, momento de inercia, primer momento de área, el espesor. Es muy importante regresar a la figura y observar cuál sería el espesor. Si nosotros hicimos un corte vertical, ese va a ser nuestro espesor. Todo el material que alcance a abarcar nuestro corte. Y como nosotros tenemos un rectángulo de sección uniforme, como pueden ver, pues el espesor en esta ocasión es de 0.5, porque este corte alcanza a abarcar 0.5 pulgadas, que es prácticamente el ancho que vamos a tener en esta sección. Lo mismo sería para B, pero en este caso, bueno, pues sabemos que el esfuerzo cortante en B va a ser igual a 0. Entonces, eso quiere decir que el espesor, ingenieros, va a ser igual a 0.5 pulgadas. Listo. Creo que tenemos ya todo para poder nosotros calcular nuestros esfuerzos. Por cierto, creo que todavía podemos trabajar un poco más con el tema de los momentos, porque los vamos a requerir. El momento 2 vamos a obtenerlo, ¿y cómo lo vamos a representar? Vamos a tener que el momento 2 es igual a ¿qué? Si ustedes observan detalladamente la figura, nos vamos a dar cuenta que ese momento 2 lo está generando la carga de 300 libras, es decir, la fuerza Fx. Y la distancia que tenemos perpendicular a esta fuerza Fx, pues podemos apreciar que es prácticamente de 2 pulgadas. Entonces, ese momento nos va a quedar como 300 libras, que lo vamos a multiplicar por 2 pulgadas. Y el resultado va a ser de 600 libras por pulgada. Nos hace falta un momento más que nosotros llamamos momento 3. Es esta reacción que se muestra. Y este momento 3 lo generaba la fuerza de 250 que el problema nos daba originalmente de manera horizontal. Entonces, vamos a poner 250 libras, que es la fuerza horizontal que el problema nos daba, y después lo vamos a multiplicar por la distancia perpendicular, que si ustedes observan, esa distancia perpendicular nuevamente va a ser de 2 pulgadas. Entonces lo vamos a multiplicar por 2 pulgadas y el resultado que vamos a obtener es de 500 libras por pulgada. Acuérdense que este primer momento de área es el primer momento de área para el punto A, porque para el punto B vimos que era igual a 0. Ahora sí, creo que ya tengo todo listo para poder sustituir en estos esfuerzos. Hay que recordar que estos momentos de inercia también son con respecto de Z. Vamos a sustituir los valores, pero mucha atención. En color negro voy a poner el procedimiento que involucra los esfuerzos para el punto A. Cuando analicemos el punto B, vamos a poner otro color. Entonces,
Aquí le vamos a poner para A. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a tener primero la fuerza en Y. Y esa fuerza en Y, como pueden apreciar, tiene 400 libras. Lo vamos a dividir entre el área. Y como ya vimos, esa área es de 0.5 y nos queda como pulgadas al cuadrado. El resultado que vamos a tener en este esfuerzo es de 800 libras sobre pulgada al cuadrado. Entonces nosotros lo vamos a representar como PSI. Después, como saben, nosotros estamos analizando el punto de análisis A, que se encuentra justamente en el centro de la sección. Eso quiere decir que en este centro de la sección, todas las flexiones van a ser igual a 0. No tenemos flexión para el punto A pesar de que tenemos diferentes tipos de esfuerzos de flexión, todos van a ser igual a 0. Si todavía no comprendes por qué esta flexión es igual a 0, te invito a que tú veas el video que te dejo en la ficha que aparece en la parte superior derecha de tu pantalla. Aquí vamos a explicar con manzanas por qué la flexión se hace 0 cuando es máxima y la distribución de esfuerzos que ésta genera. Entonces, ingenieros, los invito a que, si no saben por qué se hace 0 la flexión, revisen ese video e inmediatamente regresen para terminar con este problema. Así que continuando con nuestro problema, pues vamos a decir que todos estos esfuerzos también van a ser igual a 0, por lo mencionado hace algunos momentos. Sin embargo, los esfuerzos cortantes en el centro van a ser máximos y vamos a obtenerlos. ¿Cómo quedarían estos esfuerzos cortantes? Primero, vamos a tener la carga Fx, que como pueden apreciar es de 300 libras. Después, lo vamos a multiplicar por Q, que es nuestro primer momento de área. Esto fue de 0.0625 y esto nos queda como pulgadas al cubo. Listo. Después lo vamos a dividir entre el momento de inercia. Y ese momento de inercia es de 0.04166 pulgadas a la cuarta y lo vamos a multiplicar por el espesor, que como ya vimos es de 0.5 pulgadas. Y listo. Ya tenemos todos los parámetros para calcular nuestro esfuerzo cortante tau 1. Y este esfuerzo cortante va a tener un valor de 900.144. Y esto nos va a quedar en PSI, porque como pueden apreciar, tendríamos en la parte de abajo pulgadas al cuadrado, ya que se irían pulgadas a la quinta con estas pulgadas al cubo, y en la parte de arriba tendríamos libras. Libras sobre pulgada al cuadrado es igual a PSI. Después nos pasamos al siguiente esfuerzo, ¿y qué es lo que vamos a obtener? Pues bien, vamos a tener que primero, que es la fuerza de 250 libras. Esto nosotros lo vamos a multiplicar por 0.0625 pulgadas al cubo, que es nuestro primer momento de área. Lo vamos a dividir entre el momento de inercia, que es de 0.04166, esto nos queda como pulgadas a la cuarta, y después lo vamos a multiplicar por 0.5 pulgadas, que es el espesor. Y el valor obtenido en este esfuerzo es de 750.12 y esto nos va a quedar desde luego en PSI. Y listo. Hasta aquí nosotros ya tenemos todos nuestros esfuerzos que están actuando en el punto A. Sin embargo, es necesario que nosotros determinemos el estado de esfuerzos, ya que es lo que nos está pidiendo el problema. El estado de esfuerzos no es otra cosa más que la sumatoria de los esfuerzos normales y los esfuerzos cortantes. Pero para ello, primero necesitamos definir un signo para estos esfuerzos. Y presten mucha atención porque cada esfuerzo tiene una forma distinta de obtener el signo. Por ejemplo, nosotros tenemos este esfuerzo normal que lo genera esta reacción que nosotros le llamamos Fy. Podemos apreciar que este es nuestro plano y que la fuerza normal está saliendo del plano. En los esfuerzos normales, cuando la fuerza sale del plano, pues nosotros vamos a decir que se encuentra a tensión. Entonces le vamos a poner tensión, entre paréntesis, y las tensiones las vamos a tratar con un signo positivo. Por otro lado, los esfuerzos cortantes
hay que definir una convención de esfuerzos cortantes positivos o negativos. Y la convención, pues dependiendo de lo que ustedes digan, pues prácticamente la debemos de respetar a lo largo de todo el ejercicio. ¿Qué tendríamos entonces nosotros? Pues vamos a ver. Mi convención va a ser la siguiente. Yo voy a decir que los esfuerzos cortantes que vengan en esta dirección, es decir, en un sentido horario, van a ser positivos. Esta es mi convención. Entonces, veamos a qué nos referimos con ello. La fuerza en X me está generando un cortante porque vemos que es paralela al plano. Ya lo habíamos visto anteriormente para poder determinar este esfuerzo. Entonces, si nosotros hiciéramos girar esta fuerza alrededor de nuestro plano, pues nos daríamos cuenta que giraría en esta dirección, es decir, en un sentido horario. Eso quiere decir que de acuerdo a mi convención, este esfuerzo cortante va a ser positivo. Entonces, a este le vamos a poner el signo más. Después, ingenieros, podemos apreciar que el otro esfuerzo cortante con el que contamos también va hacia la derecha y también giraría alrededor de mi plano más o menos en esta dirección. Entonces, también lo vamos a dejar nosotros como positivo. Y listo. Hasta aquí nosotros ya tenemos todos los esfuerzos que están actuando en el elemento. Ahora vamos a sumarlos. ¿Y qué tendríamos como resultado? Que si nosotros los sumamos, pues vamos a tener primero que la sumatoria de los esfuerzos normales, ese esfuerzo resultante va a llevar una dirección. ¿Y qué dirección sería? Pues es la dirección perpendicular a nuestro corte, que podemos apreciar que de acuerdo al sistema de cartesiano local que nosotros planteamos, la dirección que va perpendicular a nuestro corte es Y. Entonces, los esfuerzos resultantes, la sumatoria de esfuerzos normales, va a ir en la dirección de Y. ¿Qué esfuerzos tenemos? Pues esfuerzos normales solamente tenemos uno para el punto A, que es de 800 PSI. Sin embargo, ahora ha llegado el momento de nosotros utilizar el esfuerzo cortante. ¿Y cómo quedaría este esfuerzo cortante? Pues bien, nosotros sabemos que ambos esfuerzos nos arrojaron un signo positivo. Entonces, eso quiere decir que vamos a sumar los 900.144 de nuestro esfuerzo cortante 1 más los 750.12 de nuestro esfuerzo cortante 2. Y el esfuerzo que vamos a obtener es de 1650.264 y esto nos va a quedar en PSI. Hay que prestar mucha atención, ingenieros, a que la convención que nosotros asignamos fue solamente por gusto. Si alguien de ustedes asignó la convención contraria que haya dicho que en sentido horario son negativos y en sentido antihorario son positivos, lo que hubiera pasado es que hubiéramos obtenido la misma magnitud, pero con un signo distinto. Y esto en los esfuerzos cortantes pues no altera mucho porque sabemos que el esfuerzo cortante pues prácticamente no está ni a tensión ni a compresión, sino que más bien tiene un valor de más menos. Y esto es muy interesante. Si tienes alguna pregunta de por qué el esfuerzo cortante es más menos, por qué no existen los cortantes a tensión y a compresión como tal, te invito a que veas el video que te pongo en la ficha, que aparece en la parte superior derecha de tu pantalla, la tarjeta, donde te muestro cómo se comporta el esfuerzo cortante con manzanas. Aquí vas a ver por qué se hace 0 cuando el primer momento de área es 0, la distribución de esfuerzos y lo más importante, pues qué pasa con el tema de los signos, por qué podría ser más menos. Entonces, con esto nosotros ya estamos determinando el primer inciso, que es para el punto A. Ahora vamos a analizar el punto B. Y para analizar el punto B, ingenieros, vamos a cambiar el color por un color distintivo. Y vamos a poner que es para B. ¿Y qué tendríamos? Pues para B, ingenieros, este esfuerzo normal sabemos que va a ser de 800 PSI. ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe prácticamente a que este esfuerzo normal es un esfuerzo promedio. ¿Qué quiere decir? Que tiene el mismo valor a lo largo de la sección. Si aquí tiene un valor de 800 PSI, para el punto B también va a tener el mismo valor y por cierto,
va a mantener el signo de tensión, el signo positivo. Por otro lado, como sabemos que el punto B se encuentra en la superficie, de antemano sabemos que los cortantes son iguales a 0, porque recuerden que el primer momento de área que nosotros teníamos para B era igual a 0. Lo vimos a la mitad de este video. Entonces, este cortante es igual a 0 y este cortante también va a ser igual a 0. Sin embargo, atención, porque en este caso las flexiones van a ser máximas. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros? Pues bien, vamos a tener para empezar M1. M1 ya lo conocemos, sabemos que tiene un valor de 600 libras por pulgada. Lo vamos a multiplicar por la C, que es la distancia del eje neutro al punto de análisis. En esta ocasión, pues esa distancia C es la distancia que tenemos nosotros de manera horizontal. Es esta distancia y le vamos a llamar C. Entonces, esa distancia, como pueden apreciar, será de 0.5 pulgadas. Esto nosotros lo vamos a dividir entre el momento de inercia, que tiene un valor de 0.04166 pulgadas a la cuarta. Y listo. El resultado que vamos a obtener para este esfuerzo que nosotros llamamos sigma 2 es de 7211.52 y el resultado, desde luego, que va a estar expresado en PSI. Por otro lado, nos vamos a obtener el esfuerzo sigma 3, que también es un esfuerzo de flexión. ¿Y cómo quedaría? Pues tenemos que sigma 3 lo genera el momento 2 y ese momento 2 pues también tiene un valor de 600 libras por pulgada. La C sigue siendo la misma, de hecho esa C sería la misma para todos los esfuerzos de flexión, y el momento de inercia pues también va a ser prácticamente el mismo para toda la flexión. Entonces esto nos va a dar como resultado un valor de 7211.52 y los resultados están expresados en PSI. Vámonos al último esfuerzo que nosotros tenemos, que es el esfuerzo sigma 4. Y este esfuerzo lo vamos a representar como M3, que tiene un valor de 500 libras por pulgada. Después lo vamos a multiplicar por la C, y la C sigue siendo la misma, 0.5 pulgadas. Y eso lo vamos a dividir entre 0.04166, que es nuestro momento de inercia. Esto va elevado a la cuarta. El resultado que obtenemos de ese esfuerzo sigma 4 es de 6009.61. Y el resultado, desde luego, que está expresado en PSI. Y listo. Nosotros ya tenemos todos los esfuerzos. Ahora solamente resta sumar los esfuerzos normales con los esfuerzos normales y sumar los esfuerzos cortantes con los cortantes. Pero atención, necesitamos nosotros definir el signo de estas flexiones. ¿Y cómo lo definimos? De una manera muy simple. Si yo paso este momento de flexión, por ejemplo, justamente a la base, vean, yo lo estoy pasando justamente a la base, estoy respetando la misma convención, podemos apreciar que el punto de análisis aquí se encuentra. Cuando la flecha de la flexión sale del punto de análisis, vamos a decir que se encuentra a tensión. Cuando entra al punto de análisis, esta flecha de momento, pues vamos a decir que estaría a compresión. Y para comprobar esto, pues lo único que tenemos que hacer es pasar todas las flechas de nuestros momentos, justamente aquí a la base, para ver si están entrando o saliendo del punto de análisis. En esta ocasión, pues podemos apreciar que M1 saldría, M2, ¿cómo sería? Pues M2 tiene esta dirección y vean cómo estaría entrando al punto de análisis. Entonces, eso quiere decir que M1 se va a encontrar a tensión. Bueno, en este caso M1, que me provoca este esfuerzo sigma 2. Después, sigma 3, pues ya como ya vimos, se va a encontrar a compresión, porque lo genera el momento 2 y este momento entra al punto de análisis, igual que el momento 3. Vean cómo ambos van en la misma dirección. Entonces, eso quiere decir, ingenieros, que vamos a tener nosotros este esfuerzo también de compresión.
Para obtener nuestro esfuerzo o nuestro estado de esfuerzos, pues sabemos que la sumatoria de los normales va a ir en la dirección Y, como ya lo mencionamos el porqué anteriormente, y vamos a sumar estos esfuerzos normales. Primero, tenemos 800 PSI que se encuentran a tensión. Nos vamos con el siguiente esfuerzo normal y podemos apreciar que es de 7211.52. También se encuentra a tensión. Sin embargo, pues vamos a tener ese valor, el mismo valor, pero ahora se va a encontrar a compresión. Y para concluir, vamos a tener el último esfuerzo que se encuentra en compresión, que es de 6009.61. Al final, el esfuerzo resultante que nosotros vamos a obtener en este estado de esfuerzos, ingenieros, en el esfuerzo normal, es de menos 5209.61. Y esto nos va a quedar, desde luego, que en PSI. Por otra parte, nosotros vamos a tener que sumar nuestros esfuerzos cortantes. Y como se puede apreciar, los esfuerzos cortantes son de 0, ya que pues no tenemos ninguno. Entonces vamos a decir que esto es igual a 0. Y listo, ingenieros. Con esto estamos determinando todo lo que el problema nos había estado solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.